Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿no? Cuando nos planteamos cómo organizar este curso, quisimos empezar por el inicio, y el inicio para nosotros es la propia definición de COVID persistente. Y en ese momento, para hablar de las ventajas, de las controversias, de los condicionantes de la propia definición de COVID persistente, tenemos a Joan Soriano, epidemiólogo, médico epidemiólogo, médico de la Princesa y además representante de nuestro país en la OMS para los temas COVID y encargado responsable de la definición actual consensuada mediante una encuesta tipo Delphi del COVID persistente y muchas cosas más que os va a contar él. ¿Vale? Adelante, Joan. Muchas gracias, Pilar. No sé si se me nota, pero estoy muy contento esta mañana, porque sé que a Pilar y Paula y mucha otra gente organizar este curso ha sido muy difícil, nada es fácil últimamente, pero es que además aquí tenemos una combinación muy interesante, ¿no? Tenemos gente con experiencia, residentes y gente más joven, hay medios de comunicación y por supuesto hay pacientes y representantes de pacientes, y esta es una muy bonita muestra y la idea es que todos aprendamos durante estos próximos días. Y en particular yo tengo una presentación muy gráfica, pero si en cualquier momento o algo no se entiende o en algo discrepáis, por favor ni siquiera levantáis la mano, alzáis la voz, y la idea es hacer un poco un diálogo. Un curso de verano ha de facilitar el diálogo entre el foro y el ponente. O sea, en cualquier momento me interrumpís. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, Pilar me pidió hablar desde la definición al síntoma y intentaré seguir este guión en los próximos minutos. Después de una breve intervención, me gustaría empezar desde el principio. ¿Está demasiado alto o demasiado bajo el tono? ¿Está bien? ¿Se oye bien desde el final? Sí, vale. Fenomenal. Hablar de la dualidad entre cómo distinguimos enfermedad de salud, cómo definimos a las enfermedades, y luego hablar de lo importante de nuestro libro, de la COVID-19 y la COVID persistente. Así pues, empezamos. Empiezo con una fotografía que probablemente todos la han visto ya. Según Google, es la segunda fotografía más vista por la humanidad. La primera es cuando se entra en Windows y se ven unas praderas verde azuladas de unas praderas de California. Entonces, esta fotografía se llama El amanecer de la Tierra. Y en ella, en el año 68, un astronauta hacía ver una perspectiva diferente de lo habitual. Lo habitual es que desde la Tierra miramos a la Luna, pues él con una sonda Apolo 8 nos mostraba el perfil de la Luna y lo que parece una canica. Es una canica blanca y azulada, es nuestro planeta. Entonces, un año después, con el Apolo 13 ya se puso el pie en la Luna. Pero esta fotografía cambió muchas cosas, sobre todo porque en esta pequeña canica pasa todo, tanto lo bueno como lo malo. Y lo que hacemos bien se queda, pero lo que hacemos malo también se queda aquí. Entonces, yo no sé si aquí pasa como en Estados Unidos, que la gente joven, los millennials, dicen que la Tierra no es redonda. Entonces, no sé si hay algún terraplanista aquí, tendría que haber uno o dos, ¿no? Nos podemos reír de los americanos, pero El País nos decía que 1 de cada 4 españoles dicen que el Sol gira alrededor de la Tierra. Entonces tenemos que expresar cautela cuando hacemos alguna de estas evaluaciones. Pero también con la COVID persistente. Esta es una editorial en JAMA, una de las revistas médicas más prestigiosas, que decía: la COVID persistente es real, existe, y lo hacía con un artículo de investigadores franceses
en el cual decían que la mayoría de los síntomas en el diseño de estudio que habían hecho en sus pacientes con COVID persistente eran psicológicos y no eran somáticos, con lo cual decían, y por eso esta editorial, de que la COVID persistente podía ser un constructo. Por supuesto que la COVID persistente es una enfermedad, estamos aquí para revisarlo y ya sabemos mucho de COVID persistente. Pero hay cosas que se nos escapan, y este es un artículo en el New York Times, uno de los diarios de mayor prestigio del mundo, donde decían que hay hasta un 71%, lo pongo más cerca, aquí, hasta un 71% de los pacientes con COVID-19 desarrollan COVID persistente, y nos decían que hasta 23 millones de americanos tenían COVID persistente actualmente, lo cual quizás es una barbaridad. Así como les decía, como con la visión desde la Luna hacia la Tierra, a veces es importante pararse, respirar y tomar un poco de perspectiva. Todo empezó aquí. El 31 de diciembre de 2019 entiendo que nadie miraba la web del CDC chino, pero en la web del CDC chino, del Centro de Control de Enfermedades, identificaron una señal de alarma. La señal de alarma la dio un médico chino, Li Wenli. ¿Alguien sabe qué especialidad de medicina tenía este médico chino? ¿Era médico de primaria? No. ¿Era internista? No. ¿Era neumólogo? No. ¿Qué era? ¿Psicólogo? No. Dime tú. ¿Cardiólogo? Tampoco. Muy bien, pues sí, era oftalmólogo. Era un médico que estaba evaluando personas con glaucoma y observó algo raro. Hasta 6 pacientes en aquel día se presentaban para que les mirara la presión de los ojos, pero tenían síntomas de neumonía, en este caso neumonía viral. Y entonces esto ocurrió el 31 de diciembre de 2019. El día 5 de enero de 2020, que la mayoría de los presentes tampoco sabíamos nada y estábamos con los hijos o con los sobrinos en la cabalgata de los Reyes Magos, hubo la primera noticia: 44 pacientes con neumonía y estaban relacionados con el mercado de pescado de Huanan. La primera noticia que tuvimos en Occidente, y ahora sí podríamos decir en la primera publicación, fue una carta en Science. 2 periodistas científicos, Cohen y Normael, decían: un nuevo virus tipo SARS en China dispara las alarmas. Y aquí hacían referencia a este científico chino, que ya ha desaparecido. Nos decía: es un brote limitado. Si no hay nuevos pacientes próximamente, se acabará. Sabemos 4 años después que no se acabó. Y quizás tampoco aún no supimos de este brote, era solo para revistas especializadas. Pero sí, 2 semanas después, el mundo empezó a temblar un poco. Sobre todo porque veíamos que en la provincia de Wuhan estaban construyendo hospitales no en meses, sino en días, para la avalancha que nos iba a venir. En solo 4 años sabemos mucho de COVID-19 y de COVID persistente. Si ustedes van a PubMed, que es el repositorio de información médica más ampliamente utilizado, y teclean COVID-19, obtienen este resultado: más de 370.000 artículos en solo 4 años. Si hacen las matemáticas, les toca leer unos 290 artículos por día, o uno cada 5 minutos, durante 4 años, sin dormir, sin fines de semana y sin vacaciones. Es por eso que cursos como este son muy importantes, porque es imposible que incluso Leonardo da Vinci o un Aristóteles
o alguien que juega al pasapalabra se pueda leer toda esta información y asimilarla. Lo importante es que compartamos sabiduría entre todos desde diferentes puntos de vista. A mí en particular me tocó la COVID-19 muy duro. Hay varias gente de la princesa aquí y esta es una foto que es muy entrañable. Esta foto es de principios de abril 2020 en la que los residentes y las enfermeras del servicio de neumología de la princesa recibieron por primera vez los EPIT, los equipos de producción individual, y se pusieron como un equipo de fútbol orgullosos, sobre todo porque durante casi 5 semanas estuvimos batallando con la COVID aguda, a veces sin mascarillas y cubriéndonos con bolsas de basura, porque no había abastecimiento ni de mascarillas ni de EPIT. Y esos días y meses tan trágicos que sabemos pues que algunos colegas pues perdieron la vida, o algunos sus padres, o a veces sus 4 abuelos o muchos tíos perdieron la vida durante esos días en soledad. Y mucha gente, yo la conozco, mucha gente aún está en estrés postraumático por aquellos días horribles y semanas horribles entre marzo, abril y mayo de 2020, la primera ola de la COVID-19. Yo en esta editorial, en la Revista Europea de Epidemiología, le robé el título a mi autor favorito. Gabriel García Márquez tiene un libro que también es muy recomendable, tiene muchos, pero este es mi favorito, Amor en los tiempos del cólera. Y hablaba pues que amor en los tiempos del cólera, la COVID-19 y otros brotes, en los cuales cuando ocurre una situación de emergencia sale lo mejor de todo el mundo y vemos realmente actos de heroísmo en muchos sitios, y había muchos pacientes en los cuales no podían ir ni siquiera los familiares, ni siquiera a hablar con ellos o a tocarles, darles la mano, y hubo pues muchos ejemplos de heroísmo. Aquí en esta sala probablemente hay la inmensa mayoría de los médicos y enfermeras de aquí son practicantes, ven pacientes uno a uno. Habitualmente no ocurre esto que decía mi amigo Juan Bellido: buenos días doctor, tengo una epidemia aquí. No ocurre esto. Pero lo importante es que hemos de estar alerta. Como decíamos, un oftalmólogo fue el que identificó la señal de alarma. Y en nuestro día a día, a veces, nos hemos de encontrar con cosas que son no habituales. Y el tener el cerebro despierto y tener una visión crítica para identificar, esto es interesante, voy a indagar, comentar con los colegas y no producir falsas alarmas, pero identificar si hay algo que se ha de explorar y comunicar. Sobre todo porque, por ejemplo, Li Wenli, cuando puso en su grupo de WhatsApp con sus alumnos, creo que hay un nuevo tipo SARS, y lo hizo el 31 de diciembre, pues la policía china y sus jefes le hicieron una reprimenda porque pensaban que estaba creando un bulo. Luego, tristemente, él falleció 2 semanas después. Dicho esto, me gustaría de nuevo ir un paso atrás y referirnos a que habitualmente aquí todos estamos bien y prácticamente tenemos un 100% de salud, y solo pensamos en la salud cuando la perdemos. Ocurre lo mismo en respiratorio, no nos estamos dando cuenta y alrededor de 5 o 6 veces por minuto estamos respirando. Solo nos damos cuenta de que es difícil respirar o cuando estamos nadando o cuando realmente tenemos una enfermedad respiratoria. La OMS desde el año 48 define que la salud no es solo la falta de afecciones o la ausencia de enfermedades. La salud es un estado de completo bienestar físico, psíquico, mental y social. Esta definición recientemente se actualizó
dijo que además de este bienestar físico, mental y social, es muy importante el bienestar espiritual. Hay mucha gente que necesita creer a veces en alguna de las religiones monoteístas, pero de hecho creer en cualquier religión, o creer en la familia, o creer en tu puesto en la sociedad, el que haya una trascendencia de tus actos, es muy importante para decir yo tengo buena salud. Y respecto a la salud, y respecto a la COVID-19 y la COVID persistente, la OMS desde el primer minuto dijo, aquí hemos de tener en cuenta a los pacientes. En octubre de 2020, en esta revista Nature, decía, dejemos que los pacientes ayuden a definir los síntomas que duran mucho de COVID. Y este es el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, y él decía, parece que la OMS está escuchando. Pacientes, hemos recibido su SOS, lo hemos oído alto y claro, que la COVID persistente necesita reconocimiento, guías de práctica clínica, investigación y el input de los pacientes para modelar la respuesta de la OMS de aquí hasta el principio. Pasad. Por ejemplo, desde el principio, la OMS dijo, hemos de codificar bien esta nueva enfermedad. Y ya se hicieron unos códigos ICD-10 e ICD-11 para el... Déjalo abierto. Para el COVID-19 aguda, pero también lo había para la COVID persistente. Si se utiliza el índice de clasificación de enfermedades, el ICD-10 era el U09 más una condición. Si ya se utiliza el ICD-11 como en España hacemos, era el RA02 con la condición específica. Y ya desde 2020 se puede hacer esto en las historias clínicas electrónicas, identificar la COVID persistente. Yo en particular, mi historia es como siempre, nunca es lineal. Y en el Hospital de la Princesa fuimos muy activos en hacer la epidemiología y en hacer algunos ensayos clínicos de COVID-19 aguda. En particular, la OMS me llamó un día, un investigador de la OMS, y dice, le necesitamos aquí en Ginebra para modelar el posible efecto de la gripe con COVID-19 en el invierno de 2020. Y yo preparé mis cosas y me fui a Ginebra. Como ya saben, en ese año no hubo gripe. El utilizar las mascarillas y la buena higiene de manos hizo que no hubiera gripe. Como que ya estaba allí en Ginebra aburrido, pues me dijeron, Juanito, ponte a actualizar las guías de práctica clínica, y luego hay una cosa nueva. Hay muchos pacientes después de la COVID-19 aguda se recuperan, pero hay algunos, no sabemos cuántos, que tienen síntomas durante largo tiempo. Empecemos a organizarnos y a entender lo que es la COVID persistente. Como les comentaba Pilar antes, la raíz de mi presentación será describirles este estudio. Este fue la primera definición de COVID persistente por la OMS con un método Delphi, que ahora les explicaré qué quiere decir un método Delphi. Y aquí fue una experiencia muy interesante porque participaron tanto científicos de la OMS como expertos internacionales en ciencias y en medicina, pero también pacientes de los 5 continentes, de hecho de los 6 continentes, porque en inglés América del Norte y América del Sur son continentes diferentes, periodistas y también políticos de salud. ¿Cómo definimos las cosas en medicina? No sé si se acuerdan de Shakespeare, de Romeo y Julieta, que Romeo le dice a su Julieta, le da una rosa, y ella le dice, ¿cuál es su nombre? Y Romeo le dice, el nombre de esta flor es una rosa. Y ella dice, pues
por cualquier otro nombre olería igual. Y entonces es muy difícil definir lo que es el olor de una rosa. Con gente con anosmia, que no tiene olfato, es muy difícil de definir un aroma. En respiratorio hay gente que es casi como un Shakespeare. Sol Permuth decía que el asma es como el amor. Todo el mundo sabe lo que es, pero no se pone de acuerdo en su definición. Y al menos llevamos 60 años intentando definir lo que es el asma, con pruebas biológicas, con pruebas diagnósticas, con síntomas, con biomarcadores, y aún las sociedades internacionales y nacionales no nos ponemos de acuerdo en lo que es el asma. Pero sí que ha habido más éxito en estas enfermedades que son nuevas, no las teníamos hace 100 años, el SIDA, la fibromialgia o el síndrome post-UCI. Por ejemplo, yo pertenezco a la generación que estudió medicina en los 80 y la mitad más uno de nuestros pacientes eran SIDA. Y yo me acuerdo que era una definición que en alguna revista decían, pues, neumonía por neumocistis, otros decían el sarcoma de Kaposi, otros decían un umbral de linfocitos. Pues hubo finalmente una definición de SIDA y HIV, que por supuesto tenía la identificación del virus previo, más la aparición de infecciones oportunistas como el neumocistis, algunos cáncer como el sarcoma de Kaposi y un descenso del número de linfocitos T CD4. Esto se hizo mediante un método Delphi. La fibromialgia, también llamada encefalomielitis o déficit post-esfuerzo, también se utilizó un método Delphi en los años 2000 para identificar los síntomas que componen la fibromialgia. Pero aún hoy en día aún no estamos de acuerdo incluso en el nombre. Hay gente que utiliza pues el síndrome de sensibilización central, encefalomielitis miálgica, el síndrome de fatiga crónica o la intolerancia ortostática con una enfermedad post-ejercicio. O sea que de estas enfermedades, aunque se utiliza un método Delphi, aún hay debate en algunos foros científicos. Y la última enfermedad que se ha diagnosticado es el síndrome post-UCI. La UCI salva vidas, pero estar una semana o estar un mes en UCI puede acarrear que los que sobreviven tienen una serie de problemas. Y el síndrome post-UCI pues también se identificó con el método de Delphi. ¿De dónde viene el método de Delphi? Hay gente que dice que el método de Delphi viene de Delfos, es un sitio en Grecia. No sé si alguien ha estado allí, si lo ha visitado. En Delfos había una sacerdotisa que hacía el oráculo de Delfos y era una bruja que se ponía alrededor del fuego y identificaba el futuro. Esto no es el método de Delphi, no es como definimos las enfermedades en medicina. El método Delphi es un método formal científico para establecer consenso cuando tienes grupos de personas que difieren en la solución a un problema. En particular es un método estadístico y, como todo en ciencia, se ha de hacer siguiendo números, siguiendo matemáticas. Por ejemplo, si yo les digo el principal síntoma de COVID persistente es la fatiga y ponemos una escala de Likert con 10 valores, desde el 1, que no estoy de acuerdo, hasta el 9, que estoy completamente de acuerdo, o una casilla de no tengo experiencia, no opino. Si en un método de Delphi el grupo de participantes, en este caso, pues eran personal de la OMS, clínicos, científicos básicos, pacientes, padres de niños pacientes, políticos, periodistas y otros. Si respecto a esta pregunta
un 70% o más de los que responden dicen estamos muy de acuerdo, han puesto en una encuesta los valores 7, 8, 9, están muy de acuerdo, se dice hay acuerdo en esto. Por el contrario, si a alguna pregunta hay un 70% el que dicen no estamos de acuerdo, por ejemplo, la miopía es un síntoma de COVID persistente. Si hiciéramos aquí la encuesta, la mayoría diríamos que no estamos de acuerdo mucho con 1, 2 o 3. Entonces se descartaría este síntoma dentro del método Delphi. Y cualquier respuesta en medio, si hay pues un 60, un 50, un 40%, hay una incertidumbre o un acierto parcial. Así pues, la COVID persistente, en este caso, se incluyeron con un método de Delphi una serie de dominios. Por ejemplo, que ha de haber, para tener COVID persistente, el antecedente de una infección por el virus SARS-CoV-2. Aunque, como en la primera ola no había test confirmatorios para todos, puede ser también historia probable. Esto solo ocurre en los pacientes que fueron diagnosticados de COVID persistente durante la primera ola. Ahora ya en todo nuevo paciente sí que hay la disponibilidad de prueba diagnóstica y es una historia definitiva de infección. Respecto al tiempo, se consideró que ocurre al menos 3 meses después de la infección aguda, que los síntomas duran 8 semanas, al menos 2 meses, y que no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo. Respecto a los síntomas que se incluyeron en Delphi, había casi 200, y agradezco si alguno en la sala aquí participó su paciencia en responder de los síntomas desde la A hasta la Z. Con este método se hizo esta definición, que en español ocupa 103 palabras, 8 líneas en tamaño 12. Fue un primer paso en la buena dirección, porque incluía los síntomas más comunes, como son la fatiga, la dificultad para respirar y los trastornos cognitivos, que incluyen los 3 fenotipos más importantes que sabemos que existen de COVID persistente, como son el cuadro constitucional, que tiene habitualmente fatiga, una ortopnea, una fiebre prácticamente estacional diaria, el fenotipo respiratorio con dificultad para respirar, tos y expectoración, y luego el fenotipo cognitivo, que tiene ansiedad, depresión, fiebre mental, pero como les digo, hay más de 200 síntomas que han sido identificados. Y en esta primera definición también se dijo que probablemente se tendría que explorar una definición separada para los niños. 3 años después estamos aquí. La COVID persistente, que en España tenemos consenso, se utiliza solo COVID persistente, en el mundo aún hay varios nombres que diferentes sociedades o incluso diferentes revistas, si no pones ese nombre, no te lo publican. Y de nuevo, ya les he comentado que para SIDA, fibromialgia o para el síndrome post-UCI, años después, incluso décadas después, hay disensión o hay debate respecto a alguna de estas cosas. Por lo cual, no nos hemos de escandalizar si con solo 4 años de esta nueva enfermedad aún hay debate en algunos foros o hay disensión respecto a algunas cosas. Hemos de estudiar más. No solo con el nombre, también respecto a la definición. Les he puesto la definición de la OMS, pero me gustaría mencionarles 3 otras definiciones de COVID persistente que han sido producidas. Una es esta, de el ciber de respiratorio y el ciber de salud pública. Es importante tenerlas en cuenta porque si enviamos un proyecto FIS o cualquier proyecto al ministerio, al menos 1 o 2 de los evaluadores serán miembros o del ciber de respiratorio o del ciber de salud pública. Y la buena noticia es que la definición de COVID persistente del CIBERES
y del CIBERES, del de Salud Pública, es prácticamente muy similar a la que se obtuvo en la OMS. La segunda definición que también me gustaría resaltar es la nueva definición de la OMS para COVID persistente en niños, que también se solapa mucho con la definición OMS de COVID persistente en adultos, pero enfatiza sobre todo en las alteraciones del olfato y la anosmia, que es un evento prácticamente inexistente en niños o en adolescentes, pero que si ocurre en ellos es muy sugestivo de COVID persistente, y además que esta definición puede aplicarse a niños de todas las edades con síntomas específicos e impacto en la vida cotidiana según la edad. No es lo mismo un bebé de 2 años con COVID persistente que un adolescente en la edad del pavo de 16 o 17 años, los síntomas y la carga diaria de enfermedad en estos niños. La tercera definición de COVID persistente que también me gustaría señalarles es la americana. Los Institutos Nacionales de Salud definen la COVID persistente como PASC, secuelas postagudas de la infección del virus SARS-CoV-2, y ellos han utilizado una definición matemática. Identificaron 44 síntomas asociados con COVID persistente y por una evaluación en una población real comparando individuos infectados por COVID con individuos que nunca habían sido infectados por COVID-19, de los 44 síntomas identificaron a 14, que son los que están en esta tabla, que tenían un riesgo del 50% o superior en los pacientes con COVID persistente. El síntoma que cuantitativamente aporta más a la definición es la anosmia o alteración del olfato o del gusto. Nos da 8 puntos. El siguiente con 7 puntos es el trastorno post-ejercicio. Luego con 4 la tos. La niebla mental con 3, al igual que la sed patológica. Con 2, palpitaciones cardíacas, dolor torácico, y con 1 hasta el final, la fatiga, la disminución de la libido, alteraciones del equilibrio, síntomas gastrointestinales y movimientos anómalos físicos. En definitiva, que por un criterio estadístico, si un paciente tiene una combinación de estos síntomas que al menos tiene una puntuación de 12, nos identifica como COVID persistente. Por ejemplo, si alguien tiene pues una anosmia más una tos crónica de origen no identificado, 8 más 4, 12, ya sería identificable como un paciente con COVID persistente. O, por ejemplo, si un individuo tiene pues la alteración post-ejercicio 7, más varios de estos síntomas que nos puntúan 1 o 2 en el contagio. Entonces, ese es un método que al menos es un método cuantitativo y que se pueden utilizar registros automáticos de la historia clínica electrónica para identificarnos los pacientes y establecer pautas de rutina. Por supuesto, la última definición que les presento es la nuestra, la de REICOP, y en la futura actualización, la 2.0 de REICOP, no va a variar mucho, porque la COVID persistente o long COVID es el complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido COVID-19 con diagnóstico confirmado o sin él y que permanecen con sintomatología tras la fase aguda de la enfermedad, pasadas de 4 a 12 semanas, persistiendo los síntomas en el tiempo. Me gusta mucho en la página donde se describe esta enfermedad la distinción que ocurre entre las secuelas de COVID-19, que muy bien expresado está, ocurren habitualmente, pues por ejemplo, en personas añosas o en personas que han estado en la UCI, y por el contrario, lo que es una COVID persistente FETEN, pues es la que ocurre habitualmente, por ejemplo, en mujeres de mediana edad. Pero aquí no acabaremos.
y al menos hay 7 mecanismos descritos de COVID persistente. Y probablemente en un futuro, si nos volvemos a reunir, podremos decir que hay 2, 3 o más de 7 definiciones de COVID persistente, alguna relacionada con la inflamación o con mecanismos autoinmunes o con la coagulación, con la persistencia viral, y ahora les comentaré otra cosa, o los trastornos neurológicos, metabólicos o la mala adaptación del receptor. Se está invirtiendo mucho y, por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud ya hace 2 años pusieron 1 billón, con B de barbaridad, 1.100 millones de dólares a disposición de los investigadores para hacer reconocimiento y hacer ensayos clínicos en COVID persistente. Aquí en nuestro país, que es ahora pues periodo electoral, hemos de hacer un poco de ruido, porque lo máximo que ha habido para hacer investigación en COVID persistente fue una convocatoria en 2021 de 25 millones de euros, con M, no con el billón americano, 25 millones, de los cuales solo se otorgaron 12 millones, la mayoría fueron para ensayos clínicos de cloroquina y el resto pues no se dio, y de momento no hay convocatorias nuevas, por lo que hemos de hacer un poco de activismo político en esto. Pero de vez en cuando salen artículos rompedores, y este artículo en Nature a finales del año pasado fue algo que nos abrió los ojos un poco, sobre todo porque identificaban el virus, y el virus replicándose activamente en pacientes que hacía más de un año que habían sido infectados por el virus del SARS-CoV-2, o pacientes que habían muerto después de hasta 2 años de la COVID-19. Y si lo miraban en cualquier sistema y aparato, desde el respiratorio, por supuesto, pero el digestivo, el genitourinario, el cardiovascular o el cerebro, se observaba el virus. Y fíjense en estas rayas verticales blancas y negras. Esto identifica el virus subgenómico. Es un concepto que al menos cuando yo estudié no se conocía, y el virus SARS-CoV-2 subgenómico quiere decir que en ese órgano el virus está vivo y replicándose. No es que haya RNA residual, es que el virus está activo y se observa de nuevo en el cerebro, pero se observa en prácticamente todos los órganos y todos los fluidos de la mayoría de pacientes con COVID persistente, con lo cual es algo que de nuevo está cambiando un poco el abordaje en estos pacientes. Estoy ya acabando y les he de decir que como médicos habitualmente en los pases de visita en el hospital y sobre todo en las consultas de primaria, que a veces tienes 6 o 7 minutos o a veces 3 o 4 minutos por cada paciente, hemos de ocuparnos no de casos, sino de personas, y que a veces también, sobre todo en COVID persistente, nos hemos de enfocar en la salud, no solo en la enfermedad, en la patología. Y que esta es la situación del paciente global actualmente. Ha habido más de 700 millones de infecciones, más de casi 7 millones de muertes, y se han inyectado más de 13.000 millones de vacunas. Pero fíjense que la enfermedad aún está activa, y en el paciente planeta Tierra nunca ha habido más COVID que ahora. Yo el miércoles viajo de Madrid a Pekín. ¿Por qué? Porque fíjense, el color violeta es del Pacífico Occidental, y esto es la situación en China actualmente. En China dejaron de usar las mascarillas, pero tenían una vacunación del 10% de la población china. Y como que hay mucho chino en el mundo, pues es donde más pacientes por semana hay en el mundo. Nuestra primera ola estábamos aquí. Esto es marzo de 2020, España e Italia. Pues el paciente mundo en color
violeta es China hoy en día. Afortunadamente, los médicos chinos tienen todos los medios y también toda la experiencia que hemos acumulado en 4 años. Y aquí arriba tienen los números de casos, abajo tienen las muertes. Y las muertes en particular, como ven ya en verde, ya casi hay muy pocas muertes por COVID-19 agudo en España y en Europa, pero en China, aunque hay mucho Omicron, no hay tantas muertes que lo que se esperaría, porque empezamos a saber más de cómo tratar la COVID-19 y quizás cómo intentar prevenir a la COVID persistente. Y estas son estimaciones que hicimos con la Universidad de Seattle, la Universidad de Washington en Seattle, que en Europa ya hay 17 millones de personas que solo en los 2 primeros años tienen COVID persistente, y en España, si vamos al apéndice, podemos observar que al menos hay medio millón de personas, 541.000 personas. Pero si utilizamos el intervalo superior de las estimaciones, 348.000 más 797.000, hay un intervalo actualmente hoy en España de más de 1.100.000 personas que pueden tener COVID persistente. Y esto, claro, es una sobrecarga para el sistema y hemos de empezar a planear una respuesta coordinada con nuestros políticos y con la gente que financia los servicios de una salud universal y gratuita. Acabando, para los médicos de primaria en la sala he utilizado mucha bibliografía, pero en particular me gustaría que leyeran estas 3 páginas en JAMA del mes pasado. Cómo los médicos de atención primaria pueden reconocer y tratar la COVID persistente. Y nos da 4 mensajes generales. Lo primero es creer en el paciente, decirle en voz alta: te creo y trabajaré contigo para tratar de hacerte sentir mejor, perdón por el error, a pesar de que todo es nuevo y sabemos muy poco aún. Se le ha de decir a los pacientes de que desde el principio todos estamos a su lado y es una síndrome difícil, pero que hemos de ayudar a sentirles mejor. Lo segundo es que no solo hemos de contar los síntomas, hemos de cuantificarlos. Con qué frecuencia ocurren en el tiempo o durante el día, cómo afectan a su capacidad para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Tercero es abordar la fatiga. La fatiga es una de las cosas más limitantes en los pacientes con COVID persistente y al menos mientras tengan activa la enfermedad se han de evitar los sobreesfuerzos. Si uno se limita en lo que hace, se evita el sentirse cansado. Y esta admisión es buena en estos pacientes. No has de intentar hacer los 100 metros en 12 segundos, pero si haces que un día puedes subir un piso y en el siguiente o en el próximo mes 2 pisos, ya es una pequeña batalla que pueden dar los pacientes. Y luego es utilizar estrategias generales que han funcionado en otros síndromes postvirales de los cuales ya tenemos años de experiencia, con el chikungunya, con el Zika, con el post-sarampión. Sabemos pues que la hidratación, prácticamente el beber 2,5 litros o 3 litros de agua al día ayuda, el utilizar vendajes de compresión en las piernas ayuda a evitar este cansancio, o por ejemplo, si en vez de el ejercicio vertical lo haces estirado en una camilla y solo usas los brazos o levantas las piernas cuando estás en posición horizontal, también ayuda a estos pacientes en hacer una acomodación a estos esfuerzos. Estoy acabando ya y les presento esta diapositiva que me gusta mucho porque nos indica que la percepción del riesgo es algo que nosotros los humanos hacemos mal. No sé si alguien ya está de vacaciones y ha ido por la costa atlántica o la costa mediterránea y está con los niños y ve por detrás una sombra, dice: uy, una aleta de tiburón, me van a comer a mí y a mi familia. Los tiburones al año en el mundo matan
o atacan a 7 personas. 5 más 2, 7 personas. Muy pocos aquí dirían que esta mosca no le prestamos atención, pero esta es la mosca tsetse, que produce la trypanosomiasis africana y que pues mata alrededor de 400.000 niños cada año en África. Y tampoco tomamos en cuenta otras cosas, pero el mundo está a riesgo. Ya en el 2020 estos dos médicos, Müller y Nathan, nos decían que además de la COVID-19 hay otros factores que pueden acabar con la vida así, y son la amenaza nuclear y el calentamiento global. Y nos decían que todos estos problemas han de ser reconocidos, los líderes políticos han de respetar la verdad y seguir la experiencia de los científicos. Las principales amenazas son globales y requieren una cooperación global, y sobre todo se ha de tener en cuenta los menos privilegiados. Hoy no toca hablar de otra pandemia, pero el tabaquismo es algo que ayer, hoy y mañana es otra de las pandemias que el planeta Tierra está sufriendo, al igual que la COVID o la amenaza nuclear o el calentamiento global. Así pues, acabo diciéndoles que este es el problema de la COVID persistente. Es un problema que, pues, un médico de atención primaria está hablando con un internista, aquí está el neumólogo, aquí está la enfermera, aquí están los representantes de los pacientes, y lo importante es que en este problema, primero nadie fume, y luego que establezcamos un lenguaje en el que vayamos un poco avanzando paso a paso sin dar pasos para atrás. Y me sumo a el eslogan de esta persona: cuanto más estudio, menos sé. Es un poco Séneca, pero más me divierto. Este es un premio Nobel de Medicina que descubrió cosas de las células madre, y a los 85 años, pues cada mañana va al laboratorio a intentar ayudar a los jóvenes y aprender también de los jóvenes. Así pues, acabo con unas conclusiones generales. La definición y el nombre de COVID persistente es un primer paso en la dirección correcta para establecer un diálogo entre especialistas y entre especialidades. Que la COVID persistente es un gran desafío clínico, al igual que ocurre con la fibromialgia o con el síndrome post-UCI, y no es un desafío fácil, sobre todo porque a veces los circuitos son muy administrativos y se impide hacer un tratamiento holístico de los pacientes. Y luego que hay una necesidad urgente de cuantificar umbrales, por ejemplo el número de síntomas, de la gravedad de los síntomas, de la duración de estos síntomas y de los tiempos, sobre todo con biomarcadores. Pero lo importante es remar juntos y remar en la buena dirección. Muchas gracias. No me han interrumpido en todo el rato, no sé si no se ha entendido de nada. ¿Hay algún comentario o pregunta? Sí. Espera, te paso un micrófono. No puedo hablar. Nada, simplemente es preguntarte si, igual que tenemos un perfil de riesgo de quedar grave con COVID, hay un perfil de pacientes que puedan tener más de un poquito de esto. Bueno, sí, hay unos factores de riesgo de la COVID aguda que hacen que sea más frecuente que después de semanas o meses se desarrolle COVID persistente. Pero de nuevo son probabilísticos. Por ejemplo, como decía anteriormente, el sexo femenino. Es más frecuente el ser mujer, pero ya sabemos que alrededor de un 20 o un 25% de los pacientes son hombres. Pero factor de riesgo, mujer. También mediana edad. Alrededor de entre los 30 y los 50 años es donde hay la mayoría de pacientes. Un tercer factor es que no está asociado con la gravedad de la infección aguda, y sobre todo al principio, después de la primera y segunda ola, la mayoría de COVID persistente se daba en pacientes que habían sido visitados y atendidos en atención primaria, que no habían requerido atención hospitalaria. Otro factor es el número de síntomas inicial. Si tienes 3 o más síntomas, es más frecuente que desarrolles COVID persistente.
Por ejemplo, solo tener la anosmia en niños sí, pero si solo es el único síntoma la anosmia en adultos, es más raro que se desarrolle la COVID persistente. Y el quinto factor también importante es la carga viral inicial. Por ejemplo, al principio, sobre todo en profesionales médicos, en enfermeras y médicos, se observaba que las cargas virales eran increíbles y a mayor carga viral en sangre, más posibilidad de posteriormente desarrollarla. Durante la tercera y las últimas horas, como que en los hospitales se llevaba mascarilla, esto hace que la carga viral que ocurra cuando haces una broncoscopia o cuando estás en urgencias, si no llevas la mascarilla, pues es un poco menor y se observa esto. Pero yo creo que en el fondo estos 5 factores son probabilísticos y probablemente con los 3 fenotipos que tenemos de COVID persistente, el de cuadro general, del cuadro respiratorio y el de cuadro neurológico, identificaremos factores de riesgo para cada uno de los fenotipos. Sí. Bueno, felicidades por la presentación. El número de infecciones de COVID en una persona es también un factor de riesgo para la COVID persistente. Sí, la pregunta es si el número de infecciones en cada paciente es un factor de riesgo. Pues aún no lo sabemos. Yo creo que sí, sobre todo porque yo conozco gente que ya ha tenido prueba con confirmación positiva biológica de que ha padecido 4 veces la infección. Y ayer el taxista que me llevaba de Mallorca al aeropuerto me lo decía, él había pasado 4 veces la infección y probablemente ha contagiado a muchos de sus pasajeros durante los últimos 4 años. Entonces yo creo que uno de los factores, hablaba antes de factores de riesgo, uno de los factores protectores que ya empieza a haber evidencia es la vacunación. La vacunación con cualquiera de las vacunas que están homologadas por la Unión Europea y la FDA en Estados Unidos, se sabe que protege de COVID persistente. Entonces, yo creo que probablemente el tener 2, 3 o 4 infecciones por COVID-19, en el fondo, a cada una multiplica la probabilidad de desarrollar COVID persistente, pero digamos que es un factor de riesgo posible, no un factor de riesgo demostrado, como los que comentaba anteriormente. Sí. Muchas gracias. ¿Ha habido unos síntomas cuando ha hecho no sé si era el estudio de Estados Unidos de niños, uno de los síntomas que también llevaba era un trastorno gastrointestinal? ¿Eso es un síntoma que pudieran estar afectados del COVID? Y luego imagino que tampoco tenéis suficientes datos en esa época de crisis total de marzo a abril de 2020, que haya habido también colectivos, especialmente niños de asintomáticos, que se les haya quedado alguna secuela que ahora tengan algún tipo de enfermedad y no se asocie a que sea una secuela de COVID. Si esto hay datos o no es difícil realmente. Bueno, 2 preguntas muy importantes. La primera es cómo se interpretan los trastornos gastrointestinales en la definición americana. Y es decir que puntuaba 1, solo puntuaba 1. Y entonces, trastornos gastrointestinales, en el fondo cuando estás mal o no estás con tu salud completa, o tienes diarrea o tienes constipación, o tienes gases o tienes dolor estomacal o intestinal o tienes reflujo. Entonces tiene un punto sobre los 12 que es el mínimo para identificar, pero en adultos se considera eso, que tiene una contribución, sobre todo si son síntomas nuevos que no tenía ese paciente anteriormente. Y respecto a los niños, es una cosa que comentaremos por la tarde y mañana. Los niños con COVID persistente, la frecuencia no es como entre 1 en 6 infecciones y 1 en 10 infecciones, entre el 16% y el 10% que se observa en adultos. La frecuencia de COVID persistente en niños es mucho menor. Sin embargo, es extraordinariamente llamativo, pues niños que llevan
3 años sin poder ir al colegio, o sin jugar con los hermanos, o que le dicen a la madre: no quiero hacer el ordenador o la PlayStation porque me da niebla mental. Y entonces es algo que pues produce una importante carga a las familias y a los padres y madres. Entonces, la COVID en niños es algo que los pediatras y muchos médicos de atención primaria están investigando, y por fortuna, todas las variantes que hemos tenido hasta la fecha, desde la alfa hasta las últimas de Omicron, han afectado poco en niños y no han producido mortalidad en niños. Hay algunos modelos de la Universidad de Washington en Seattle que dicen que si se ocurre una combinación de mutaciones de la Delta, que es una de las más letales, con la Omicron y algunos factores que no necesitan tanto el receptor S en las células para entrar el virus, afectaría a los niños y sería casi una hecatombe. Pero eso es un escenario de futuro negro, pero al menos es un objetivo posible, pero poco probable. ¿Cómo vamos de tiempo? Fenomenal. Pero permíteme una pregunta. Yo creo que la definición es sustancial para muchas cosas. La primera para entenderse, la segunda para saber qué es lo que investigamos, en quién lo investigamos, porque eso sin duda nos está generando mucha confusión. Pero también es verdad que en las distintas olas estamos viendo, o por lo menos nos da la sensación de que la capacidad de desarrollo, de transformación en COVID persistente está variando, probablemente relación con la carga viral. ¿Cómo va a modificar eso a la definición? ¿O cómo vamos a tener que tener en cuenta ese aspecto de la definición? Bueno, es de aquellas que dices, es una muy buena pregunta, pero que hemos de aceptar que no tenemos aún una respuesta. Y yo el miércoles volaré a China y por supuesto que me llevaré la mascarilla. Yo creo, como preventivista, que la decisión de los centros sanitarios y en las farmacias de dejar la mascarilla es un poco precipitada, sobre todo porque el virus está presente y no es un virus cualquiera, no es un virus de la gripe, sigue matando gente en los asilos y sigue matando en gente que está inmunodeprimida. Entonces, el tiempo lo dirá, pero respecto al potencial de COVID persistente, lo bueno es que la carga viral, tanto con medidas de higiene manual como con medidas protectoras, hace que haya menos, pero la definición no puedo aventurar si cambiará. Pero la clave es tener las herramientas para utilizar los registros electrónicos y en un futuro cercano, pues la definición americana, validarla en un grupo de pacientes españoles o italianos o suecos y hacer metaanálisis para ver que, sobre todo porque a veces muchas de las cosas que en un principio se publicaron de pacientes chinos, vimos que no eran extrapolables a pacientes occidentales. Y entonces la clave es agrupar bases de datos con un lenguaje común. Me callo ya. 2 días más. Muchas gracias.